Capítulo 2. ¿Cómo nació la Legión Caribe? El gobierno de Picado estaba desesperado respecto a los planes militares del alto mando del Ejército de Liberación Nacional y junto con los militares mediocres y pusilánimes que tuvieron a su cargo la conducción de las derrotas militares y morales de Picado, Calderón y Mora, se equivocaron desde un principio creyendo que el cuartel general de los revolucionarios estaba ubicado en San Isidro del General. Cierto es que San Isidro fue uno de los baluartes más fuertes de la revolución, pero el cuartel general de los revolucionarios debía estar en un lugar que, por su condición topográfica, no ofreciera vulnerabilidad para un ataque fuerte que era de esperarse en cualquier momento, dadas las condiciones de debilidad que tuvo en un principio la fuerza de la revolución. Siguiendo el consejo de los militares discretos y capacitados que en todo momento rodearon a nuestro comandante en jefe, se dispuso que el cuartel general se instalara en la quieta y apacible villa de Santa María de Dota, rodeada por colinas que defendían el lugar de un posible ataque por tierra y la cubrían de ataques aéreos. En la escuela del lugar estaba instalado el cuartel general del Ejército de Liberación Nacional, en un galerón situado al lado de la iglesia parroquial, la cocina militar y al frente del cuartel, precisamente donde estuviera la jefatura política, el pequeño campo de concentración donde teníamos bajo prisión y vigilados por celosos guardianes, algunos de los mariachis tomados prisioneros en las batallas anteriores, entre los que figuraba el hijo de Luis V. Barrio. En una pulpería situada frente a la unidad sanitaria del lugar, teníamos instalada la estación de radio que transmitía a diario los boletines informativos del ejército que mantenían al tanto al pueblo de Costa Rica de las victoriosas operaciones llevadas a cabo por las huestes de nuestro invencible ejército. El ingeniero jefe de la transmisora era el valiente luchador Arnold Müller, quien no se separaba día y noche de los auriculares y el manipulador que recibían y enviaban con angustia de segundo y desesperación de instante las órdenes cifradas a los diferentes campos de batalla. Todas las callejas, la plaza y las casas rebosaban de figueristas barbudos, pertenecientes a los diferentes batallones que esperaban con ansiedad la hora de enfrentarse con los mariachis. En todas las casas se reflejaba la satisfacción íntima que da el orgullo de servir a una causa noble y justa como era la nuestra. Entre ellos había veteranos de muchos combates. Unos contaban las angustias de la batalla de San Cristóbal, otros la masacre de nicas y linieros que hicieron nuestras tropas, inferiores en número a los forajidos capitaneados por Tijerino, que dejó pudriéndose sus huesos en la fértil tierra de San Isidro. Los de más allá hablaban del frío atroz del empalme y de las catastróficas derrotas que sufría el gobierno de Picado cada vez que pretendía perforar aquella muralla que capitaneaba Cardona, Cortés, Marsal y Rivas, alma y vida de la punta de lanza que significó siempre el empalme. Los novatos se quedaban pasmados de oír tanto acto de heroísmo y audacia, muchas veces exagerados por sus autores. Mi llegada a Santa María de Dota fue saludada por estrechos abrazos que me prodigaron con esplendidez mis amigos de San José, cuya presencia en Santa María obedecía a razones de patriotismo y de vergüenza. Me sentí feliz y contento de saberme rodeado de aquella tropa de gente joven y amable que hacía chiste aún de las cosas más graves y solemnes. Con la primer cara conocida que tropecé fue con la de Carlos Steinborn, que lucía en su cabeza la clásica cachucha de los revolucionarios y en su brazo derecho una poderosa ametralladora Thompson. Al verme con cara de hambriento de 3 días, me recetó la cocina militar en el acto. Pero antes de proceder a calmar la rabia justa de mi estómago, corrí a saludar con alegría loca y espontánea a Pepe Figueres, que en ese momento salía de almorzar de una casita que hacía las veces del hotel en Santa María. Nos saludó a todos con satisfacción y contento de ver que habíamos llegado sanos y salvos después de una jornada de 3 días y 2 noches. Por fin almorzamos. El menú no era muy variado que digamos. Un buen puño de frijoles negros y otro de arroz con un jarro de agua dulce que nos supo a manjar de reyes. Aplacada el hambre, uno de los barbudos figueristas nos condujo al cuartel general, donde fuimos presentados a los jefes y amigos que allí se encontraban. Nos indicaron una aula de la escuela como dormitorio y nos dieron una hora de descanso para que disimuláramos las 72 de fatigas sufridas en el camino. Los que pudimos nos dimos un baño y descansamos unos minutos entre aquella batahola de fusiles, ametralladoras, cañones y oficiales que iban de aquí para allá con ligereza de gamos y actividad de hormigas. Al poco rato fuimos llamados a formar. En una mesita estaban instalados Hernán Rossi y el mayor Horacio Ornes, que por aquel entonces era capitán. Fue en ese lugar donde por primera vez escuché estas 2 palabras. Legión Caribe. Esto sonó extraño y misterioso a mis oídos, pues no acababa de asociar el nombre de ese inquieto mar a los fines de la revolución. Lo olvidé de momento, pues era más importante poner atención a las instrucciones que nos daban Rossi y Ornes. Nos tomaron el nombre nuestro y la dirección de nuestra familia y se nos dijo que a la mañana siguiente teníamos que estar en pie a las 6 de la mañana. Los compañeros de cerebro e imaginación inquieta juraron una y 1000 veces que al día siguiente íbamos a la línea de fuego. Yo me concreté a oírlos, pues en verdad no creía lo que afirmaban.
Nos dieron unos sacos de gangoche, 2 a cada uno para ser más exactos, y nos aconsejaron que después de comida durmiéramos bastante para estar frescos al día siguiente. A la hora de acostarse, fueron los lamentos y las protestas de todo género, pues creíamos que como justa recompensa a nuestras noches de dormir a la intemperie y en la pura tierra, nos iban a dar por lo menos un colchón o petate en donde echar nuestra humanidad dolorida y magullada. Dormimos en el suelo ingrato y duro, sin más cobija que los 2 gangoches que fueron inútiles para protegernos del frío cruel de la madrugada que nos obligó a despertarnos antes de lo que pensábamos. Muy de mañana pasamos a la cocina militar a tragarnos con deleite supremo una vaporosa taza de agua dulce con unos cuantos frijoles y un pedazo de tortilla. De la cocina pasamos a la plaza a formar en 2 filas y de allí al lugar que nos tenían destinado. Los que afortunadamente tenían algo de equipaje tuvieron que dejarlo en la escuela donde habíamos dormido la noche anterior, pues la velocidad con que nos llevaron al campamento militar fue de segundos. El lugar en donde nos alojaron estaba situado a escasos 15 minutos de la plaza de Santa María. Todavía a esas horas, y ya en el campamento, no sabíamos qué diablos iban a hacer con nosotros. El campamento era una lechería a la que se llega pasando por el cementerio de la localidad, en la parte superior del edificio, o sea precisamente encima del lugar para hacer lo que nosotros llamábamos nuestro dormitorio, que tenía más cara de gallinero que de salón, para donde todas las mañanas ordeñaban a las tranquilas y mansas vacas que allí había, colocaron unas toscas tablas para dormir. Nunca se me olvidará la emoción y la alegría que sentí al llegar a la famosa lechería que nos sirvió de campamento militar. Todas las caras amigas de San José se encontraban allí en cordial camaradería. Al primero que saludé fue a Julio Caballero. Detrás de él comenzaron a aparecer Carlos de la Espriella, Carlos Steinbord, Benjamín Piza, Rodolfo Quirós, Álvaro Rossi, Vico Starque y una porción de amigos a los cuales estrechaba las manos con satisfacción plena de dicha y contento. De inmediato nos fue presentado en forma oficial el capitán Horacio Ornes y nuestro grupo fue formado en un pelotón compuesto de 3 escuadras. En un principio asignaron a Rodolfo Quirós como instructor nuestro, pero debido a las muchas ocupaciones que él tenía con su pelotón, designaron a Benjamín Piza Carranza como teniente instructor de los nuevos reclutas, entre los que se destacaba con su gran cuerpo de atleta y con su buen humor siempre a flor de labio, un viejo luchador de la oposición. Víctor Alberto Quirós Sasso. Benjamín Piza fue para mí una sorpresa mayúscula, lo mismo que para todos los amigos de San José que compartieron con nosotros el entrenamiento y después la campaña que realizó la Legión Caribe. A Piza se lo podía imaginar uno en cualquier cosa, pero nunca metido a revolucionario figuerista. Trabajaba en las oficinas de la Pan American en San José y para nosotros fue siempre un niño bien que nos lo podíamos representar bailando con una linda chiquilla de San José en el country club, pero nunca con una ametralladora en la mano dispuesto a liquidar al primer mariachi que asomara la cabeza donde no debía. Piza fue el instructor de nuestro pelotón, integrado en su mayoría por muchachos de Cartago, Paraíso y Cachí, entre los que figurábamos solo 4 josefinos. Como a los 15 minutos de tenernos de pie nos fueron presentados sin mucha ceremonia los fusiles que habrían de ser, a partir de aquel instante, nuestros compañeros fieles e inseparables. Lo primero que aprendimos fue el manejo de ellos. Sencillos en su mecanismo y rápidos y certeros en la acción. Justamente estábamos oyendo con atención las instrucciones que nos daba el ya teniente Piza, cuando oí por vez primera el tableteo de una de las ametralladoras livianas que tan útiles nos fueron para liquidar mariachis y para bajarle los humos a Manuel Mora y al irresponsable de René Picado. Probaba la máquina Vico Starque para cerciorarse de que estaba en perfectas condiciones. Esa mañana nos enseñaron el mecanismo de los fusiles y después pasamos a recibir instrucción militar propiamente dicha. Piza, como egresado que es de un colegio militar de los Estados Unidos, tenía conocimientos que lo capacitaban para entrenar a los reclutas con dominio y rapidez. Después de la rutina de las primeras lecciones que a mí se me hacían tediosas en extremo, nos enviaron al campo a hacer prácticas de ataque y defensa. Santo Dios y los apuros que allí pasé. La pierna izquierda me dolía horrorosamente pues la tenía entumecida desde el día anterior, y cada vez que el teniente daba la orden de avanzar y echarse al suelo, yo maldecía mi pierna y la milicia. Pero a pesar del fuerte dolor, me olvidé de él pensando en que tarde que temprano teníamos que entrar en acción y que aquellas prácticas nos habrían de servir de mucho, como en efecto sucedió para poder aniquilar el poder del gobierno usurpador. A las 11:30 de la mañana y después de practicar intensamente, nos enviaron al comedor que estaba instalado en la parte alta de la lechería campamento. Era nuestro primer almuerzo en ese lugar y estábamos ansiosos por saborear lo que para nosotros fue el primer banquete de la campaña. Una sustanciosa sopa de verduras, unos ricos frijoles con arroz, un pedazo de carne que si no estaba suave por lo menos se dejaba hincar el diente, una jarra de leche fresca y recién ordeñada, y una monumental taza de agua dulce bien caliente. No había lugar para quejas, pues en verdad el almuerzo estuvo delicioso.
En la tarde se nos enseñó la manera de limpiar los fusiles para mantenerlos siempre en buenas condiciones. Luego nos dieron una pequeña licencia para ir al pueblo que aproveché para obtener la clásica cachucha figuerista que era nuestro distintivo inconfundible. Esa tarde fue cuando vi por primera vez al padre Benjamín Núñez en vestido de campaña. Sin mucho preámbulo ni mucha ceremonia, nos dimos un caluroso abrazo y de ambas partes brotaron palabras emocionadas saturadas del patriotismo que siempre ha sido el galardón más preciado del padre Núñez. Debo reconocer que a primera vista no pude reconocer de inmediato a nuestro jefe espiritual, pero cuando lo tuve a pocos pasos, su franca sonrisa y la bondad de su rostro me dijeron muy a las claras que estaba delante de un paladín de la justicia y de la libertad. Charlamos por espacio de 15 minutos y como yo era de los nuevos, el padre Núñez me picó la lengua para que le contara las últimas bolas que habían circulado el San José y Cartago. No es necesario decir que el padre gozaba en extremo con las bolas, unas cuadradas y otras redondas que yo le estaba contando. Como el tiempo pasó sin darnos cuenta, me despedí del padre para correr al campamento, pues ya hacía rato que había transcurrido el tiempo concedido para la pequeña licencia. Apresuré el paso y en mi carrera pude ver un barbudo más. Alfonso Goicoechea, que hacía pocos días había llegado con otro grupo y que paseaba por la plaza de Santa María feliz y contento de aspirar el aire puro y libre de aquella tranquila villa. Llegamos al campamento con el tiempo justo para formar y disponernos a practicar en campo abierto. Nos hacían saltar varias veces una burra de madera de 2 metros de alto. Nosotros no sabíamos a qué obedecía tanto aparato y nos concretábamos a cumplir las órdenes. Era cómico ver a Jorge Arrea, largo como un cocotero, saltar aquella burra con una ametralladora de 50 libras. Todos realizamos las prácticas a la perfección y la oficialidad se mostró complacida de la facilidad con que asimilábamos las instrucciones. Llegó la noche y con ella un frío de 6 grados centígrados bajo cero y nosotros con ralos gangoches que eran impotentes para defendernos de aquella temperatura glacial. Como el grupo nuestro era el más nuevo de los 3 pelotones que ya estaban alojados en la lechería campamento, se nos encomendó la guardia por la noche. A mí me enviaron, junto con un compañero, a hacer las 2 horas de guardia reglamentaria a un puente que está situado a pocos metros de la unidad sanitaria del lugar, por ser ese punto una salida de carretera. El frío me heló hasta la médula de los huesos y las 2 horas se convirtieron en 2 siglos de desesperación, pues no teníamos nada para cubrirnos. Por fin llegó el relevo y terminó mi primera noche de guardia. Nos dirigimos al campamento y, oh desgracia infinita, no teníamos campo para echarnos a dormir un rato pues la madrugada ya aruñaba las sombras de la noche. Nos acomodamos como pudimos en medio de piernas, fusiles, ametralladoras y brazos, y con paciencia y frío esperamos los primeros rayos del sol. Han pasado 6 días durante los cuales se sometió a los 3 cuerpos de la Legión Caribe al entrenamiento más tenaz y metódico. Triangulación, tiro al blanco, prácticas con las ametralladoras, simulacros de asalto en campo abierto, despliegues en masa, sin olvidar los más mínimos detalles que nos es dable imaginar. A nuestro campamento no se les permitía la entrada ni a los mismos hombres que integraban los demás batallones que estaban acampados en Santa María de Dota. Se vigilaba día y noche todas las entradas que conducían a la lechería donde estábamos alojados, a fin de evitar que nadie pudiera darse cuenta del número, cantidad y condiciones de los hombres que allí se entrenaban. Ninguno de nosotros sabía a dónde diablos nos iban a mandar. Eso era asunto del alto mando. La legión estaba formada originalmente por 3 pelotones de 18 hombres cada uno, sin contar la oficialidad. El primero no tenía nombre hasta el momento, el segundo se llamó Álvaro París en honor al mártir de la ciudad de Punta Arenas, y el tercero se llamó Los Ángeles en honor a la Virgencita patrona de Costa Rica y debido al hecho de que la mayoría de sus componentes eran muchachos de Cartago. A mí se me asignó desde un principio al pelotón Los Ángeles. Nuestro oficial era el teniente Benjamín Piza, que se empeñó en todo momento porque ese grupo fuera el mejor entrenado de todos, logrando en verdad sacar partido de todos los hombres, con excepción de un muchacho de Cartago que le costaba marcar el paso equivocándose siempre que nos tocaba marchar. Parecía que este chico, de 18 años no más, estuviera peleado con el tambor que era la voz de Piza que fuerte y enérgica, repetía incesantemente. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, el más selecto de todos los pelotones era el número 1, que capitaneaba el teniente Hernán Rossi y que estaba integrado por hombres en su mayoría fogueados en los frentes de batalla y expertos ya en las artes de la guerra de guerrillas. El pelotón número 2, el Álvaro París, estaba capitaneado por el teniente Rodolfo Quirós, más tico que la fuente de Ojo de Agua y un experto militar, pues fue educado en la Escuela Politécnica de Guatemala. Este pelotón estaba formado en su mayoría por muchachos de San José muy conocidos, como el abogado Julio Caballero, los hermanos Daniel y José Antonio Calvo Astúa, Carlos de la Espriella y muchos más que se comportaron brillantemente durante toda la campaña. Por fin llegó el día de la partida.
Lo adivinamos por la actividad de la oficialidad y la visible emoción del capitán Hornes, que impartía órdenes a derecha e izquierda. Era el 9 de abril y después de almuerzo nos dieron 2 horas de descanso para que fuéramos los que queríamos al pueblo y para limpiar los fusiles y las ametralladoras. A las 3:30 de la tarde nos ordenaron que alistáramos todo el equipo, pues de un momento a otro teníamos que salir. Aquí fue donde se armó la gorda. Todos corríamos de aquí para allá en diversas ocupaciones. Unos iban a que se les entregara el parque, otros a bañarse, el de más allá a robarle el saco al compañero, el otro a tomarse la última taza de café en la célebre lechería, uno por allá reclamando a gritos su cepillo de dientes, muchos quejándose de ampollas en los pies y otros discutiendo el nombre que habría de llevar la ametralladora de su pelotón. Quirós Sasso, que era el ametralladorista de nuestro pelotón, resolvió por su cuenta y riesgo bautizar a nuestra ametralladora con el nombre de Rosita, diciendo a grandes voces que fusilaría al que no la llamara por su nombre a partir de aquel momento. Rosita se llamó entonces la ametralladora Lewis, que nos acompañó fiel y constantemente en toda la campaña. Carlos Steinborg Jiménez era el asistente primero de Quirós Sasso y aunque no estaba de acuerdo con el nombre que Quirós le puso a nuestra ametralladora, lo aceptó a regañadientes. Bueno es hacer notar aquí que cada pelotón de la Legión Caribe tenía una ametralladora de la clase mencionada y cada oficial tenía además una ametralladora liviana del tipo Thompson, lo mismo que los miembros de la plana mayor de la Legión, que además tenían granadas de mano al igual que los sargentos primeros de cada escuadra. Por fin nos dieron la orden de formar y a seguido marchamos en silencio hacia la plaza de Santa María. Eran las 5:15 de la tarde y el sol parecía decir hasta mañana por las hermosas colinas que rodeaban el pueblo. En la plaza nos esperaba Pepe Figueres con su estado mayor, el padre Benjamín Núñez en traje de campaña y toda la gente del lugar que miraba llena de asombro a aquellos muchachos sucios y jóvenes, armados hasta los dientes y reflejando en su rostro la decisión inquebrantable que siempre fue nuestra inseparable compañera. El primero en hablar fue el padre Núñez. Jamás olvidaré aquella tarde y las palabras penetrantes y sabias que nos dirigió el padre Núñez. Conforme avanzaba en su discurso, se iba acentuando más y más la emoción en todos los rostros. Las mujeres que frente a nosotros estaban, no pudieron contener las lágrimas y dejaron que éstas corrieran libremente por sus mejillas. Muchos de mis compañeros, inclusive yo, no me da pena decirlo, sentimos en los labios el sabor a sal de 2 gruesos lagrimones que saltaron de nuestros ojos no por cobardía, sino por el amor a nuestra patria maltratada, que las palabras del padre Núñez nos trajeran a la mente en esos sublimes instantes en que el pabellón tricolor flotaba al viento y nuestras frentes permanecían en alto para recibir con devoción la bendición del sacerdote. Luego nos dirigió unas breves palabras Pepe Figueres para presentarnos la oficialidad y darnos las últimas instrucciones sin mencionar, claro está, el lugar para el que ya habíamos sido destinados. Cuando terminó Pepe, un estruendoso «¡Viva Figueres!» salió de todas las gargantas y corrió libre hasta las colinas para convertirse en eco de redención y sacrificio. Después entonamos a todo pulmón las estrofas del himno nacional y a seguido procedimos a acomodarnos en 2 camiones que ya estaban preparados. Los muchachos de las fuerzas que estaban acantonadas en Santa María, lo mismo que las mujeres y los niños, nos despidieron con vítores y vivas que repercutieron en lo más recóndito de nuestros corazones, convirtiéndose en promesa de triunfo y redención para nuestra patria escarnecida y pisoteada. Por fin abordamos los 2 camiones. Había que ver la cantidad del barullo que se formó para acomodar en 2 camiones no muy grandes a 65 hombres con equipo, zalbeque, fusil, ametralladoras y gran cantidad de municiones. Nos empujábamos para tratar de posesionarnos de los mejores lugares, pues la jornada iba a ser larga. Se nos advirtió que lleváramos los clásicos sacos de gangoche, pues el frío que teníamos que soportar no era como para disimularlo con un cigarrillo. Todos teníamos 2 sacos y procedimos a meternos en ellos como embutidos, pues ya la noche había caído y las punzadas del frío se hacían sentir como preludio de la helada que habríamos de sufrir más adelante. A pesar de los empujones, los pellizcos, los majonazos, las maldiciones y las carcajadas, nos pudimos acomodar en los 2 vehículos que iniciaron la marcha rodeados de la gente y la tropa que continuaba aclamándonos y vivando a Figueres y al padre Núñez, que no se cansaban de despedirnos con la mano derecha. Supimos en ese momento, de boca de uno de los oficiales, que nos dirigíamos a San Isidro del General y nada más que eso. San Isidro del General, todavía resuenan en mis oídos esas palabras que fueron símbolo de lucha, coraje y sacrificio. Capítulo 3. La Legión Caribe en San Isidro del General. La carretera que conduce de Santa María de Dota hasta el entronque con la carretera panamericana es sinuosa y grosera. Son aproximadamente 30 kilómetros de curvas infernales y cuestas empinadísimas. Los 2 camiones que conducían la Legión Caribe eran un Dodge y un Ford, ambos nuevos y de último modelo, pero iban con tanta carga que en cada cuesta había que bajarse para ayudarlos, por medio de calzas y empujones, a salvar las gradientes.
Habíamos salido de Santa María como a las 6:30 de la tarde y pudimos llegar a un lugar que le llaman Macho Gap a las 9 pasadas. Precisamente en este lugar es donde se encuentra uno con la carretera panamericana propiamente dicha. Nos detuvimos allí unos breves minutos para saludar al capitán tercero que venía de Villa Mills con un cargador para una de las ametralladoras que se había descompuesto. Nos saludó con su cordialidad habitual y se despidió de nosotros deseándonos buena suerte en nuestra misión. Los camiones emprendieron de nuevo la marcha sobre la hermosa carretera bordeada de bosques y de sombras. Hasta ese momento no habíamos sentido frío, pero todos íbamos metidos en nuestros sacos de gangoche, preparándonos para la pasada por el Cerro de la Muerte. Nuestro camión era la meca de las maldiciones y de los pleitos que se originaban en la espantosa apretazón en que íbamos. En la parte delantera, junto a la casetilla del chofer, venían sentados Víctor Aquirós y Carlos Steinborg con las ametralladoras pesadas y muchas cajas de parque. Como a Rosita había que cuidarla mucho para que no se fuera a mojar con las tenues gotitas que ya comenzaban a salpicar nuestras caras, Quirós encontró muy fácil acomodar la boca del cañón de nuestra ametralladora en mis flacas espaldas. Inútiles fueron mis protestas, pues Quirós no escuchaba nada más que el ronquido del motor del camión. Para completar mi martirio y hacer más dolorosa la noche que pasamos en el Cerro de la Muerte, la gordura sólida de Alfredo Chacón, sargento del pelotón Álvaro París, empujaba mis doloridos huesos hacia el cañón de la ametralladora y hacia la gordura de Chacón que pretendía que en un espacio de 1/4 de metro cuadrado acomodara yo el fusil, el zalbeque, el parque y mi humanidad que ya no soportaba más. Carlos Steinborg, que hasta el momento se había concretado a escuchar nuestras maldiciones y estirar como mejor podía sus piernas, decidió pasarse al lugar de los verdugos de esa noche y principió en su tarea de estrujar a las pobres víctimas que venían delante de él. Un muchacho solano de Cartago amenazó a Steinborg con degollarlo si no quitaba sus enormes zapatos del estómago de él. Steinborg, ante tales razones, optó por trasladar sus extremidades inferiores a otro lugar. Mi sufrida espalda, que ya no soportaba el cañón de la ametralladora y los kilos de grasa y músculo del sargento Chacón que se reía a mandíbula batiente de aquella sinfonía de lamentos y maldiciones. Agotados de tanta lucha y tanto grito, nos quedamos tranquilos pues el cansancio nos rindió. Algo parecido al sueño nos invadió a todos. Yo me quedé dormido en la posición en que venía, esto es, con el cañón de la ametralladora en mi espalda, con la gordura de Chacón en mi estómago y con las piernas de Carlos Steinborg en mis hombros. El resto de mis compañeros durmió como mejor pudo. De pie, encima del fusil, encima de un compañero o sentado en una caja de municiones que por cierto no se parece mucho a un almohadón oriental. Sin sentirlo nos fuimos acercando poco a poco al Cerro de la Muerte. Su proximidad nos fue anunciada por un aguacero terrible que nos caló hasta los huesos y por un frío salvaje contra el cual no existía ninguna defensa, solo Dios sabe la noche cruel y amarga que allí pasamos. El camión avanzaba rápidamente cortando con los haces luminosos de sus dos faroles la cortina negra de la noche. Beto Quirós inició de inmediato la segunda parte de las maldiciones y los lamentos. Fue coreado por todos nosotros que pensamos, no sin razón, que aquel frío atroz iba a acabar con nuestra existencia. La lluvia continuaba más fuerte y terca que nunca y todavía faltaba mucho, pero mucho, para que llegáramos a San Isidro del General. Alguien dentro del camión dijo en voz queda que pronto llegaríamos a Villa Mills. Esa voz contribuyó a darnos fuerza y a maldecir con más vigor a los que se empeñaban en incomodarnos y maltratarnos con sus piernas o sus fusiles. El camión seguía rodeando el Cerro de la Muerte y el frío, rodeándonos a nosotros con sus tenazas. Se me olvidaba decir que abriendo la marcha de nuestro convoy, venía un jeep en el que se acomodaron el capitán Ornes, Álvaro Rossi y otros oficiales de la plana mayor de la Legión, contra los que enderezábamos con toda sabrosera nuestras más selectas protestas por venir tan bien instalados sin importarles un comino nuestras congojas y nuestro frío. Casi, sin sentirlo nos dimos cuenta de que habíamos dejado atrás el Cerro de la Muerte y que el camión iba en compresión, bajando la pendiente que se extiende por kilómetros y kilómetros hasta llegar al Valle del General. Por fin hemos llegado, después de mucho desearlo, al campamento de Villa Mills. Lo primero que vemos, a pesar de la oscuridad, es la bandera de los Estados Unidos que nos advierte que estamos en terrenos propiedad del tío Sam. La oficialidad, como de costumbre, es la primera en saborear una caliente taza de café negro que con gentileza nos obsequian los simpáticos gringos que están destacados en Villa Mills. A nosotros nos toca chuparnos unas cuantas gotas de café frío y sin nada. Nos resignamos pues sabemos que dentro de algunas horas estaremos en San Isidro del General. Pizza, el jefe de nuestro pelotón, no se cansa de dar órdenes como un mariscal prusiano urgiéndonos a tragarnos el café de marras para darle campo a los demás. Por desgracia para los demás, cuando les llega el turno de tomar café se tienen que resignar con mirar la olla vacía y a comerse unos cuantos frijoles fríos y tiesos que lograron escapar de las mandíbulas de los primeros pero que llegaron seguritos al estómago de los segundos.
Ha terminado nuestra corta visita a Villa Mills y todo el mundo está en sus puestos para seguir la marcha. Previniendo un ataque de sorpresa, el capitán Hornes ha ordenado que los vehículos marchen a una distancia de 50 metros cada uno, pues estamos en la zona de peligro. El último camión es el nuestro. En la casetilla del chofer van Hernán Rossi y Vico Starke, el primero con un fusil como los nuestros y el segundo con una ametralladora liviana calibre 45. Beto Quirós monta y carga la ametralladora pesada sobre el techo de la casetilla. Steinborn es su ayudante. Todos cargamos los fusiles en el acto y nos consideramos listos para entrar en acción si la cosa se pone fea. Como a la hora de caminar lentamente viendo para ambos lados de la carretera, notamos que el jeep que marcha a la cabeza se detiene bruscamente. En sentido contrario, avanza hacia nosotros un jeep con sus dos focos encendidos. Ambos se dan alto antes de identificarse. Después de reconocernos, la sorpresa es mayúscula. En el jeep viene la plana mayor del empalme. Cardona, Pepino del Core, Tuta Cortés y Frank Marshall. Todos nos saludamos a grandes voces, pero sobresale la de Tuta Cortés, que a manera de advertencia nos dice que en San Isidro nos espera nuestro bautizo de fuego, pues los mariachis están aproximándose peligrosamente por el lado de Buenos Aires. Aquello nos suena extraño y feo, pues todos nosotros teníamos la idea de que San Isidro no volvería a ser atacado por el gobierno dadas las derrotas que habían sufrido sus fuerzas en diversas ocasiones, a manos de nuestras aguerridas tropas allí destacadas. Cardona, del Core, Cortés y Marshall continuaron la marcha rumbo al empalme acompañados por ametralladoras livianas, pero no niego que a todos se nos puso la carne de gallina con la advertencia de Tuta Cortés. Yo me sentía cadáver. Continuamos nuestra marcha con mucha mayor lentitud y con los ojos abiertos como los de una lechuza. En voz baja hacíamos comentarios en torno a las palabras de Cortés y cada uno decía y hablaba como mejor podía, tratando de disimular torpemente el nerviosismo que se apoderó de todos nosotros. A los pocos minutos de caminar se detiene nuevamente el jeep que marcha a la cabeza, pues desde un promontorio le han dado el alto. Es una patrulla nuestra de las que están destacadas en todas las entradas que conducen a San Isidro. La alegría es unánime, pues nos damos cuenta de que Tuta Cortés lo que pretendió era meternos miedo con la leyenda de los comunistas de Fallas. Por fin divisamos las luces de las primeras casas de San Isidro y a los pocos minutos estamos entrando en nuestro cuartel de esa plaza. La alegría de encontrarnos en uno de nuestros más gloriosos baluartes nos hace olvidarnos momentáneamente de las fatigas y sufrimientos del viaje. Mis ojos no se cansan de hurgar por todos lados. En la oscuridad de un patio veo destacarse la silueta enorme de nuestro poderoso tanque de combate. Nos ordenan entrar al salón que sirve de dormitorio y comedor, y mis ojos se tropiezan con revolucionarios natos. Valdeperas, que está armado hasta los dientes, Roberto Fernández, al que la revolución no lo ha hecho olvidar sus buenos modales y su clásica sonrisa, al coronel M. A. Ramírez, imponente y majestuoso, y a muchos más a los que no me canso de saludarlos y hacerles preguntas relacionadas con las acciones que han tenido lugar en San Isidro. Después de platicar con Roberto Fernández unos minutos, me llevan a la cocina, donde me espera una garrafal taza de café y un plato de arroz y frijoles con 2 trozos del más delicioso pan. Nos ordenan descansar, pues al día siguiente tenemos que continuar la marcha muy de mañana. Nos acostamos en el puro suelo con todo el equipo y con las armas listas para cualquier emergencia. Son en ese instante las 2:30 de la mañana. Sentimos que el sueño bueno y amable nos invade lentamente, pero, oh desilusión, se escucha en el salón como retumbo de trueno la voz del coronel Ramírez que dice: «Capitán Hornes, necesito un pelotón suyo para una misión importante». Y luego la voz del capitán Hornes que contesta de inmediato: «Piza, levanta tu gente en el acto», y después la voz de Piza que dice: «Pelotón Los Ángeles. Arriba». Como movidos por un resorte nos levantamos todos y formamos en el patio. La orden es terminante. Hay que detener a todo trance un grupo de mariachis que se acerca por el campo de aterrizaje. Estábamos formados en el patio del cuartel general de San Isidro y todos esperábamos lo peor, pues éramos solamente 18 hombres y 2 oficiales. Piza y Starke. No sabíamos a ciencia cierta cuál era el número de los mariachis a los que teníamos que hacerles frente. Beto Quirós estaba feliz, pues por primera vez la ametralladora Rosita iba a entrar en acción para enviar a mejor parte a los forajidos que el desgobierno de Picado y Mora tuvo como soldados. Vico Starke nos dio las últimas instrucciones. Ponerle un candado a la boca, no fumar en la marcha, caminar separados a una distancia de 6 metros cada hombre y llevar el fusil en posición de fuego. La escuadra de la ametralladora marchaba adelante enseguida de Starke y Piza, que iban a la cabeza. Todos íbamos despabilados por completo y dispuestos a jugarnos el pellejo, ya fuera con mariachis o comunistas de Fallas. Atravesamos el campo de aterrizaje cubiertos por las sombras de la noche para tomar posiciones en una colina que está al fondo del campo y que podría ser la boca de entrada del enemigo. Cuando alguno se quedaba atrás, la columna se detenía de inmediato para darle la posición correcta.
Nadie hablaba, solo se escuchaba de vez en cuando el crujido de una rama o la respiración jadeante de los que veníamos atrás. Por fin nos adentramos en la montaña sin encontrar ni rastros del enemigo. Nos parapetamos detrás de troncos y esperamos las órdenes. A los pocos minutos de estar en aquella posición, escuché la voz de alguien que a mi espalda decía: «Se perdieron, seguro tomaron otra vereda». Se me heló la sangre en las venas, pues de inmediato supe lo que pasaba. Beto Quirós, acompañado por la ametralladora, pero sin municiones, se había extraviado en la oscuridad de la noche con 2 compañeros más. Si en aquel momento los hubieran atacado los mariachis, nos hubieran hecho chicharrón, pues nosotros no podíamos disparar sabiendo que Quirós y los 2 más estaban en cualquier parte menos con nosotros. Los minutos eran de angustia y desesperación, pues estábamos sin ametralladora y a merced del enemigo. No podíamos gritar llamándolos, pues nuestras voces nos podían descubrir. Vi Costar que estaba que trinaba de la cólera, lo mismo que Piza, que maldecía hasta el día en que nació. Nosotros estábamos principiando a sentir el miedo, pues la cosa no era para menos. Resolvimos jugarnos un albur y se enviaron 2 hombres conocedores de la montaña a buscar a los perdidos. Como a la media hora regresaron sin el menor rastro de ellos. Temblando de pies a cabeza, volví a ver mi reloj, que marcaba en ese momento las 3 de la mañana. Faltaban 2 largas horas para que aclarara y había que esperarlas con resignación y paciencia. La tensión del momento nos hacía ver mariachis en los arbustos y en las ramazones. Las 4 de la mañana y aún no aparecían Quirós y sus compañeros. Las 4:30 y nada, por fin llegaron las primeras luces de la mañana y con ellas un rayo de esperanza para nosotros. A las 5:15 aparecieron Quirós y sus hombres. Este más furioso que nunca y aquellos felices y contentos de ver que nada había sucedido. Starke, Piza y Quirós se dijeron hasta del mal que iban a morir. Los 2 primeros le echaban la culpa de lo sucedido a la falta de tacto de Beto, que no se anduvo con pies de plomo durante la marcha, y este a su vez reclamaba el que no se considerara que él venía con la ametralladora al hombro y que por lo tanto no podía caminar muy ligero. La cosa no pasó a más y solo en ese entonces nos sentimos seguros de nuestra fuerza y capaces de hacerle frente a un ejército napoleónico si se nos ponía por delante. Con el amanecer, llegó implacable y fuerte el sueño y el hambre, placeres esos que no estaban reservados para nosotros hasta no saber el paradero de los mariachis que salimos a buscar. Como a las 6 de la mañana oímos el ronquido de un avión y supusimos lo que teníamos que suponer: que nos venían a bombardear. El Douglas describió 2 círculos encima de nosotros y desapareció. Respiramos hondamente, pues el peligro había pasado. Después logramos averiguar que el avión era de los nuestros y que volaba piloteado por el corajudo y valiente Macho Núñez. Por fin llegó la orden de cesar en la búsqueda de los mariachis, que seguramente salieran corriendo, como era muy natural en ellos cuando sabían que les íbamos a hacer frente. En formación de combate comenzamos a desfilar por la montaña para dirigirnos al campo de aterrizaje, donde nos esperaba el resto de nuestras fuerzas, que ya estaban listas para abordar los aviones. Cuando llegamos nos encontramos con una actividad insospechada. Unos cargaban las bombas aéreas, otros traían las cajas de parque y las granadas, y los demás ayudaban en la preparación de los aviones para tenerlos listos para emprender el vuelo. Creyendo que nuestra misión de la noche anterior nos hacía merecedores de una calientita taza de café, pedimos permiso para ir al cuartel a tomarla, pero para desgracia nuestra nos fue negado, alegando una serie de razones de índole militar que le negaron a nuestro estómago el derecho de entibiarse con una pequeña taza de café. Estábamos furiosos del más chico al más grande. Como el gobierno de Picado tenía la mala costumbre de bombardear San Isidro en la mañana y en la tarde, nos dieron otra orden: escalonarnos en la montaña que rodea el campo de aterrizaje para evitar ser vistos por los aviones enemigos. Se cumplió la orden al pie de la letra. Al llegar allí teníamos 24 horas de no dormir, estábamos llenos de barro, muertos de sueño y con atroces deseos de tomar café. A la media hora de estar en la montaña, una alma piadosa se acordó de nosotros y nos llevó una enorme olla de café caliente con unos mendrugos de pan. Ingerido que fue el café, cada uno pasó a ocupar el puesto que le correspondía. Fue en este lugar y donde por primera y única vez, lo confieso con sinceridad, hice caso omiso de una orden militar. Se nos había ordenado permanecer en grupos de 3 a 10 metros de distancia cada grupo y con los ojos abiertos, pero era tan inmenso el cansancio que me eché en un montón de tierra y me quedé dormido por espacio de media hora. Me despertó la gritería de mis compañeros alborotados por la orden que se dio a fin de que nos fuéramos al avión para abordarlo. El primero había salido piloteado por el mayor Núñez y Fernando Cruz, llevando en su vientre el pelotón número 1 y la mitad del número 2 con la plana mayor de la oficialidad y suficiente parque. Nadie sabía cuál era el rumbo de los aviones. Nos acercamos rápidamente al avión, que ya estaba siendo preparado para despegar, por el capitán Manuel Enrique Guerra. Se nos dieron las instrucciones finales, pero continuábamos sin saber cuál era nuestro destino.
Estos aviones Douglas DC-3 que nos transportaron no tenían distintivo de ninguna clase hasta mucho tiempo después que se resolvió ponerles un enorme círculo azul en las alas y el fuselaje. Nos instalamos en el aparato a mitad del pelotón número 2, el Álvaro París, y la totalidad del pelotón número 3, Los Ángeles, acompañados por una caja de bombas aéreas, por nuestra ametralladora Lewis con suficiente parque y piloteado por Guerra y Otto Escalante. Estuvo a punto de ocurrir una tragedia en el momento que despegaba, que a Dios gracias no pasó de un susto fenomenal. En la parte trasera del aparato venían 2 estañones de gasolina colocados cerca de la puerta de entrada, y frente a ellos Rodrigo Carranza con otro compañero. Cuando el avión despegó, los estañones rodaron por el piso, pasando a pocos milímetros de donde se encontraban Carranza y su compañero, que afortunadamente no sufrieron nada más que el susto. Capítulo 4. La batalla de Altamira. Como los aviones en que se nos transportó durante la guerra estaban acondicionados para el servicio militar, no tenían ni asientos ni ninguna de las comodidades que ofrecen los aviones de pasajeros. Nos acomodamos en el piso del avión como mejor pudimos, procurando tener mucho cuidado con las armas y el parque, asiéndonos en donde primero podíamos cuando el aparato sufría golpes de viento. Describimos un círculo sobre San Isidro y el avión tomó altura para evitar ser vistos por los aviones del gobierno, que era probable que aparecieran de un momento a otro. Como volamos demasiado alto, más o menos a 15.000 pies de altura, era muy difícil saber por dónde nos llevaban. En nuestro avión iban muchachos que por primera vez sentían la sensación del vuelo y permanecían absortos y en silencio, escuchando el ronquido de los motores y asomándose de vez en cuando para contemplar los campos y las casitas que abajo se dibujaban como adornos de un portal maravilloso. Como a los 3/4 de hora de volar, aterrizamos en un lugar que para mí no era del todo desconocido. Me extrañó, y conmigo a todos mis compañeros, que no se nos diera orden de ninguna clase para el desembarco, solamente que tuviéramos cuidado de que los fusiles estuvieran con el seguro en buena posición. Soplaba un fuerte viento y Manuel Enrique Guerra tuvo que poner en juego toda su pericia de piloto para lograr un aterrizaje sin contratiempos. Nos estaban esperando nuestros compañeros, que hacía media hora habían llegado sin contratiempos de ningún género. Cuando bajamos del avión, volví los ojos para todas partes tratando de adivinar el lugar donde nos encontrábamos. La vegetación me era familiar y el lugar también. Sin mucha dificultad averigüé que nos encontrábamos en la zona de San Carlos, pero no pude precisar por el momento el lugar exacto. No se nos dijo nada. Recurrí a uno de los campesinos, que con curiosidad miraba a tan extraños seres armados hasta los dientes y con los trajes roídos y sucios. Me dijo, sin mayores rodeos, que estábamos en Altamira, en la finca de Gastón y Manuel Peralta. Mi sorpresa fue enorme, pues no me imaginaba todavía cuál era la misión de la Legión Caribe en aquellos lugares. El campo de Altamira está bien acondicionado para el aterrizaje de los aviones Douglas DC-3. Es en forma rectangular con cercas a ambos lados. De largo tiene aproximadamente 1000 metros y de ancho unos 60 metros. Se nos ordenó que permaneciéramos cerca de los aviones, que se colocaron en cada extremo del campo a lo ancho para evitar el aterrizaje de cualquier otro aparato. Cuando llegamos serían aproximadamente las 10 de la mañana. Unos se dedicaron a limpiar los fusiles, otros a conversar con los campesinos del lugar, que estaban en pie de guerra, pues habían tenido un encuentro con las fuerzas del resguardo de Villa Quesada, y los demás, entre los que me contaba yo, nos echamos sobre el mullido zacate a dormir mientras podíamos. Me despertó la grata noticia de que estaban preparando algo de comer en una de las casas de la localidad. Esta era siempre la noticia que hacía desaparecer de nosotros el cansancio y el pesimismo. Como ya sabía en esos momentos cuál era la casa en donde nos tenían preparada la comida, llamé por aparte a Carlos Steinbord y a Beto Quirós y nos fuimos sin que nadie se diera cuenta de nuestras intenciones de ser los primeros en devorar los frijoles y el ñame que nos tenían de banquete. Cumplida nuestra importante misión, regresamos a los aviones a anunciar al resto de nuestros compañeros el festín que los estaba esperando. No fue necesario repetírselos 2 veces, pues a la primera ya corrían como gamos buscando la casa o las casas en donde estaba la comida. Después de almuerzo, se procedió a distribuir los muchachos para organizar las guardias en previsión de un posible ataque de los mariachis que estaban destacados en Villa Quesada. El pelotón número 1, al mando del teniente Hernán Rossi, tuvo a su cargo la vigilancia de los caminos que conducían a Villa Quesada. El pelotón número 2, Álvaro París, se destacó en un cerro que dominaba el campo. Estaba comandado por el teniente Rodolfo Quirós. El pelotón número 3, Los Ángeles, tuvo a su cargo la vigilancia del campo y los aviones y estaba al mando del teniente Benjamín Piza. Durante el resto del día no tuvimos actividad de ninguna clase. La plana mayor se reunió en la casa del señor Peralta, propietario de la finca lechera donde nos encontrábamos, a planear el ataque y darle los últimos toques al lugar de nuestra misión. El plan se llamó desde un principio el Plan Clavel, que para nosotros era chino, pues no sabíamos de la misa a la media.
Llegó la noche y se cambiaron los guardias del campo para ejercer una mayor vigilancia. A fin de que la gente no se cansara demasiado, las guardias fueron hechas de dos en dos en los lugares más importantes, relevándolas cada 2 horas. Dormimos debajo de las alas de los aviones los que estábamos en el campo, y en la montaña los que vigilaban las entradas a Villa Quesada. Muy de mañana nos levantamos para desayunarnos. Antes del desayuno, los más atrevidos pasamos por la lechería donde ya estaban ordeñando, para solicitar en nombre de la revolución un tarro de leche caliente al pie de la vaca. El muchacho que tenía a su cuidado el ordeño nos obsequió muy complacido la leche. Después de desayunar nos dirigimos al comisariato de la localidad. Unos compraron jabones, una lata de frutas, un tarrito de jamón del diablo. A mí se me ocurrió comprar un cepillo de dientes, pues el mío lo había dejado, junto con el resto de mis pertenencias, en el campamento de San Isidro del General. Válgame Dios y la clase de cepillo que compré. Cuando traté de limpiarme los dientes se me deshizo en la boca completamente y por poco me ahogo con las cerdas. Lo curioso de todas estas compras realizadas en Altamira fue el hecho de que todos los muchachos de la Legión alegaban que no tenían un 5, pero a la hora llegada los préstamos a largo plazo se sucedieron con rapidez vertiginosa, pues un muchacho de Cartago andaba con una pequeña cantidad de dinero que se había traído de su casa. Unos pocos, en cuenta a los miembros de la Fuerza Aérea, pedimos permiso para tomar un baño en un riachuelo que pasaba por allí cerca. Nos intimidaron para que no nos bañáramos, pues el día anterior habían matado un cocodrilo de regular tamaño en ese río. La suciedad y la mugre de nosotros fue más fuerte que el miedo al cocodrilo y nos metimos al río sin darle importancia a los cocodrilos habidos y por haber. Como las vacas tomaban agua un poco más arriba de donde nosotros estábamos, nuestro baño no fue precisamente de agua cristalina, sino de serrín mojado y barro. A los pocos minutos nos salimos del agua y cada uno ocupó el puesto que le correspondía. Se llegó la hora del almuerzo casi sin sentirla. Piza nos ordenó que regresáramos inmediatamente pues se nos iba a decir el lugar de nuestro destino y se iban a impartir las últimas instrucciones para el desarrollo del plan Clavel. La emoción en esos momentos fue indescriptible, pues solo entonces íbamos a saber cuál era la misión de la Legión y cuál era el lugar de nuestro destino. Por fin se corrió ante nosotros el velo de misterio en que nos tuvieron durante 8 días. Almorzamos a toda prisa, pues queríamos saber lo más pronto posible cuál era la peligrosa aventura que nos tenían reservada desde hacía mucho tiempo. No fue sino hasta las 2 de la tarde que Piza nos llamó aparte para comenzar a explicarnos cuál era el plan Clavel. Extendió ante nuestros asombrados ojos un plano que para la mayoría de los muchachos era una confusión de trazos y puntos, pero que unos pocos descubrimos en el acto. El plano era el de la ciudad de Limón. Como el pelotón estaba incompleto, pues algunos muchachos andaban en servicio de guardia, Piza resolvió explicarnos el plan de ataque en las horas de la noche en un momento en que estábamos todos los del pelotón número 3. Unos pocos preguntamos algunas cosas que nos fueron contestadas de inmediato con claridad y rapidez. Como a las 3:30 de la tarde me enviaron con un grupo de 5 a relevar la guardia que vigilaba el avión del capitán Guerra. A las 4:05 llegó al avión Alfonso Goicoechea acompañado del capitán Guerra para tratar de comunicarse por medio de la estación del avión con el cuartel general en Santa María de Dota. Estaban los dos en la cabina del aparato llamando a la estación de Santa María y yo con unos compañeros debajo de las alas de la nave, cuando llegó hasta nuestros oídos un sonido que segundo a segundo aumentaba. Eran 3 aviones del gobierno que venían a atacarnos. El ataque aéreo que el gobierno desató sobre nosotros en Altamira no nos tomó de sorpresa, pues esperábamos algo parecido. El primer avión, un Douglas DC-3, inició el ataque a las 4:01 de la tarde del 10 de abril. La posición nuestra le fue dada al gobierno de Picado por el jefe del resguardo destacado en Villa Quesada, que ya sabía el lugar en donde estábamos acampados. Fue ese bombardeo el más tenaz y salvaje que sufrió el Ejército de Liberación Nacional durante toda la guerra. Ni los desatados sobre San Isidro del General y el empalme se igualaron en furia y duración al que sufrió la Legión Caribe en Altamira. Por un momento creímos que el bombardeo nos iba a aniquilar por completo y desde luego a estropear el plan Clavel y con él la ofensiva general contra las fuerzas del gobierno. El bombardeo lo llevaron a cabo con 2 aviones Douglas DC-3 y un avión de caza monoplano, modelo viejo que hacía las veces de escolta de los 2 aviones grandes. Nos atacaron con bombas de las que fueron fabricadas por el mercenario Julio López Masegosa y con ametralladoras Browning y Breda que disparaban balas direccionales para poder localizar los puntos desde los cuales les hacíamos fuego. Estas balas fueron la última innovación del gobierno, pues fue la primera y única vez que las usaron. El ataque se realizó de la siguiente manera. El primer avión lanzó sobre nosotros, en dirección al avión en que se encontraban, perifoneando Guerra y Alfonso Goicoechea, una bomba de alto poder explosivo y ráfagas de ametralladora.
Cuando esto sucedía ya mi grupo había tomado posiciones a ambos lados del campo y Manuel Enrique Guerra con Alfonso Goicoechea corrían a refugiarse en la montaña cuando vieron venir la enorme bomba que lanzó el aparato enemigo. Con serenidad y sangre fría corrieron con toda la fuerza de sus piernas en dirección contraria, con el tiempo medido para que la bomba estallara con ruido infernal a pocos pasos de donde se tumbaron. Unos fragmentos de la bomba cayeron en los pies de Alfonso Goicoechea sin causarle ningún daño. Los que estábamos cerca de ellos, pero a mayor distancia de donde cayó la bomba, supusimos que los había alcanzado pues pudimos observar el efecto devastador de la misma en el enorme cráter que abrió. A todo esto el avión ya venía en picada disparando sus ametralladoras y dispuesto a dejar caer su cargamento de muerte sobre los aviones y sobre nosotros que estábamos en el campo defendiendo los aparatos. Cuando venía a poca altura, el malogrado Rolando Aguirre, que estaba con su Lewis en el cerro más cercano al campo, abrió nutrido fuego que logró alcanzar al avión enemigo en la parte inferior del fuselaje. La ametralladora nuestra que estaba en el campo también vomitó fuego al unísono con las máquinas manejadas por Arrea y Rodolfo Quirós destacadas en la salida del campo. El tableteo ensordecedor de nuestras ametralladoras nos infundió ánimos. El aparato enemigo no pudo bajar mucho debido al fuego nuestro y se tuvo que conformar con dejar caer la bomba a la loca, destrozando un ranchito cercano que por fortuna estaba desocupado. Nuevamente volvió al ataque, pero esta vez fueron 60 fusiles y 6 ametralladoras los que le dieron una calurosa recepción. Dejó caer otra bomba que fue a estallar cerca del río y en la desesperación de su fracaso nos propinó una fuerte ráfaga que no nos hacía nada, pues estábamos muy bien defendidos por unas trincheras naturales que rodeaban el campo. Todos seguíamos disparando contra el avión hasta que éste se colocaba fuera de nuestro alcance. Fue entonces cuando nos atacó el avión de caza con el fuego de sus ametralladoras. El ataque fue estéril, pues el avioncito fue muy bien recibido por nuestras máquinas que se encargaron de propinarle al piloto el mayor susto de su vida, pues lo tocamos en las alas y en el fuselaje. Mientras tanto el segundo avión Douglas no había entrado en acción. El fuego cesó por unos minutos, pues los aviones se retiraron momentáneamente. Pudimos observar que la nave que, según supimos después, iba piloteada por el célebre Wilson, volaba con dificultad y a baja altura. Este avión no volvió a atacarnos, pues por efecto del fuerte ataque nuestro, se estrelló pereciendo sus ocupantes entre los que iban el conocido Arquímedes Álvarez, alias Quintales, Sherman Wilson, Alfredo Chamorro, Jorge Sáurez, Ramón Muñoz, Antonio Carmona, Alejo Poveda, Juan Bautista Montero, Víctor Manuel Chacón y otros más cuyos nombres nunca supimos. La labor había sido fructífera, la Legión Caribe logró derribar ese día un avión del gobierno de los que ametrallaron sin piedad la población de San Isidro del General. Eran las 4:45 de la tarde cuando sufrimos el segundo ataque. Esta vez el avión voló a mucha altura tratando de esquivar el fuego nuestro. Iba piloteado por Jerry Delarme y llevaba como tripulantes a varios sicarios del gobierno en cuenta a un tal Capitán Méndez, quien durante toda su vida ha sido un pillo de marca mayor. Este avión nos bombardeó con más tenacidad y pericia que el anterior, pues las bombas nos cayeron más cerca que las anteriores. Sin embargo, no nos causaron ningún daño. Para engañarlo y atraerlo hacia los cañones de nuestras máquinas, suspendimos el fuego durante algunos minutos. Se tragó el anzuelo y creyó que nos había silenciado con las ráfagas de sus ametralladoras, describió un círculo sobre el campo y voló en picada para tratar de dejar caer sus bombas sobre nuestros aviones. Cuando lo tuvimos cerca, todas nuestras máquinas lo recibieron con una cortina infernal de metralla que lo obligó a enderezar y a desaparecer. Volvió a la carga, pero esta vez a mayor altura. Las bombas que dejó caer no surtieron ningún efecto, pues todas cayeron en la montaña. Después de luchar infructuosamente por romper la cortina de fuego de nuestras máquinas, el avión se retiró en dirección hacia San Ramón a las 6:15, tratando de localizar el lugar donde cayó el primer avión que derribamos. Estábamos agotados con 2 horas de batalla antiaérea y la noche ya se nos venía encima. Como el gobierno ya sabía la exacta posición de nuestro grupo, se doblaron las guardias para evitar un ataque de sorpresa que podía venir de Villa Quesada. Fuimos a comer rápidamente y luego procedimos a cargar los aviones con las municiones y el equipo pesado, pues al día siguiente nos esperaba una gran tarea: poner en práctica el plan Clavel. El mayor Ornes ordenó se le entregara al jefe de las guerrillas que operaban en esa zona un fusil de los nuestros y suficiente parque. Yo me desprendí de un revólver viejo que llevaba y se lo obsequié a uno de esos valientes luchadores anónimos. Esa noche tuvimos una grata sorpresa. La señorita Thais Peralta, que se encontraba en compañía de su familia en esa finca, según nos dijo ella, huyendo de la quema, rezó en la noche un rosario que sirvió de lenitivo para nuestro espíritu y que le agradecimos en el alma, pues hasta los menos creyentes lo seguimos con devoción y respeto, pues sabíamos que al día siguiente teníamos que ocupar, costara lo que costara, la ciudad y puerto de Limón.
La señorita Peralta se despidió de nosotros con palabras cariñosas y llenas de fe y solo después de nuestra triunfal entrada a la capital, la pudimos ver confundida entre la multitud que ovacionó con delirio a la Legión Caribe. Toda la oficialidad y la plana mayor durmió esa noche debajo de las alas de los aviones, envueltos en gangoches y teniendo por cama el húmedo y bombardeado zacate. Habíamos capturado en el día 2 espías que el jefe político de Villa Quesada envió con la misión de investigar la cantidad y el número de nosotros. Fueron esos los 2 primeros prisioneros que capturó la Legión. Los encerramos en el cuarto que la TACA tenía como oficinas en Altamira y los dejamos bajo la custodia de nuestros aliados, los guerrilleros del lugar. A las 9 de la noche se nos dieron las últimas instrucciones para el ataque a Limón y a las 9:30 todos dormíamos profundamente esperando confiados las primeras luces de la mañana del 11 de abril de 1948.